Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Y en esta ocasión pues me he tardado un poquito en subir el video de Busquemos Perlas Escondidas, pero ya pues ahora este momento en que lo voy a subir. Estuvieron un poquito difícil para buscar las perlas escondidas, pero aquí te tengo las ideas para que puedas tú también comentar en la congregación. Espero que aprecies pues este esfuerzo y sigas compartiendo este video. Si es la primera vez pues que ves este video, pues te pido que te suscribas al canal, actives la campanita y así te van a llegar las notificaciones de los videos que estoy subiendo. Así podrás prepararte y saber cuándo se suben. Entonces, si estamos listos, pues vamos a buscar, como es de costumbre, el primer texto, Josué capítulo 17, el versículo 15 y el 18. Vamos a buscar Josué capítulo 17, el versículo 15 y el 18. Muy bien, pues si ya lo tienes, el 15 dice: Josué les respondió: si son un pueblo tan numeroso, suban al bosque y despejen una zona para ustedes en la tierra de los pericitas y de los refaín, porque la región montañosa de Efraín es demasiado pequeña para ustedes. Muy bien, entonces aquí Josué les dijo que suban a la región montañosa y que despejen, es decir, podemos decir que era una montaña virgen. Entonces vamos al párrafo 18, dice: sino que la región montañosa también será de ustedes, aunque es un bosque lo despejarán y será el límite del territorio de ustedes. Expulsarán a los cananeos, aunque ellos sean fuertes y tengan carros de guerra con hoces de hierro. Muy bien, entonces aquí Josué les dio el permiso para ir a una montaña, a la región montañosa, y que despejen o que abran, en este caso, para que ellos puedan establecerse. Esa es la idea. Ahora, vamos a la pregunta que dice del Busquemos Perlas Escondidas. Josué capítulo 17, el versículo 15-18, pregunta dice: ¿cómo sabemos que había muchos árboles en el antiguo Israel? Bueno, pues basándonos en la guía de actividades, lo sabemos por los mismos versículos que nos hablan de las regiones montañosas y bosques, y un libro llamado La vida en el antiguo Israel dice que en aquel entonces los bosques eran mucho más extensos que hoy, y el motivo por el que ya no es así actualmente lo explica otro libro que dice que la razón es porque el hombre ha talado los bosques con diferentes propósitos. Entonces vemos que justamente en ese tiempo, cuando el antiguo Israel estaba ahí, pues habían muchos bosques que no se ocupaban. Por eso es que justamente cuando fueron ahí, no es que había terreno descampado, sino que había región montañosa que todavía no habían talado los árboles. Muy bien, esa es la primera pregunta y la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta, donde dice qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio, pues, y otros temas de la lectura bíblica de esta semana. Entonces, vamos a empezar con el capítulo 15, todo el capítulo 15. Ahí, si lo leíste de antemano, pues habla que se repartieron las tierras cuando llegaron a la tierra prometida. Entonces, ¿cuál es la lección que sacamos de esto? Pues en el capítulo 15 de Josué aprendemos que así como se repartió la tierra prometida al antiguo Israel, esto nos da una idea de lo que Jehová hará pues en el futuro en el paraíso, por lo que desde ya debemos irnos preparando y aceptar las órdenes o guías que Él nos mande en su organización. Porque puede, en este caso, este punto es interesante porque puede que a veces, como los israelitas les dieron poca tierra y querían más tierra, o no era justamente donde ellos querían. Por eso este punto nos enseña, hermanos, a prepararnos de antemano para que donde nos digan, cuando si pasamos al nuevo mundo, pues nos digan dónde debemos ir y ahí deberíamos obedecer. Vamos al siguiente punto. Josué capítulo 15, el versículo 16 y 17. Vamos a ver Josué 15, capítulo 16 y 17. El texto dice: Caleb entonces dijo: al hombre que ataque y conquiste Kiriat Sefer, le daré a mi hija Atsa por esposa. Y Oniel, hijo de Kenaz, el hermano de Caleb, logró conquistar la ciudad, de modo que Caleb le dio a su hija Atsa por esposa.
Muy bien, como vemos, esa era la costumbre en el antiguo Israel. Siempre, a veces, por ejemplo, Saúl dio la esposa a David, a su hija, le dio por esposa, y en este caso Caleb hizo lo mismo. Esa era la costumbre. Entonces vamos a ver qué aprendemos de esto. En Josué capítulo 15, el versículo 16 y 17 vemos que Caleb promete dar a su hija por esposa a quien conquiste cierta ciudad, y Otniel lo logra, y Caleb cumple lo que prometió. De esto aprendemos que siempre debemos ser fieles a lo que prometemos. Por ejemplo, a lo largo de nuestra vida, pues hacemos promesas como cuando nos dedicamos nuestra vida a Jehová o cuando contraemos matrimonio, por lo que se espera que cumplamos lo que hemos prometido. Ahora vamos a Josué capítulo 15, el versículo 13 al 19. Es un texto bastante largo, Josué 15 del 13 al 19. Entonces, ahí vemos en el 13 dice, Josué le dio la orden a Caleb, hijo de Jefoné, una parte de los descendientes de Judá, que vayan y en este caso vayan a expulsar a los cananeos. Y ahí es lo que sucede, lo que leíamos anteriormente, pues que Caleb promete su hija por esposa al que conquiste una ciudad. Y en este caso, pues conquistan la ciudad y la hija le pide, en realidad, aparte del terreno que les dio, pidió otra posesión. Eso es lo que dice del 13 al 19. Vamos a ver la lección entonces de esto. En Josué capítulo 3, 15, el versículo 13 al 19, vemos que a Caleb se le asignó una tarea muy difícil, pues debía luchar con la región donde vivían hombres de una altura enorme, pero vemos que sale victorioso de esto. Así que aprendemos en este caso a ser valientes y decididos a aceptar las asignaciones que nos da Jehová, ya que solo así pues seremos bendecidos por él, tal como le pasó a Caleb. En el capítulo 15, 16 y 17 es el mismo texto que leíamos anteriormente. Caleb promete su hija al que conquiste la ciudad. Y en este caso conquista y le da la hija a la persona que conquistó. Entonces, lo que aprendemos es la siguiente lección. Josué capítulo 15, el versículo 16 y 17 nos menciona en que antiguamente eran los padres del novio o de la novia quienes concertaban los matrimonios. En la actualidad, pues, no ocurre eso. Tenemos la libertad de elegir nuestra pareja, pero no por eso pues vamos a elegir a cualquier persona o dejarnos llevar solo por su apariencia o por sus bienes materiales que esta persona tenga, sino más bien debemos recordar que hay que tener en cuenta a Jehová a la hora de elegir a un cónyuge. Ahora vamos entonces a Josué capítulo 16, el versículo 10. Josué 16, 10. Y vamos a leerlo, vamos a buscarlo. Cambiamos de capítulo. Josué 16, el versículo 10 dice: ¿Por qué no expulsaron a los cananeos que vivían en Geser? Los cananeos siguieron viviendo entre los Efraín hasta el día de hoy y se les ha sometido a trabajos forzados. Muy bien, entonces en Josué capítulo 16, el versículo 10, vemos que los israelitas no expulsaron por completo a los cananeos, lo cual fue un gran error que les llegó a perjudicar, pues esto los condujo a la adoración a dioses falsos. Esto nos enseña pues que nunca debemos pensar que la amistad que quizás lleguemos a formar con personas que no adoran a Jehová, pues es inofensiva, pues es probable que a largo plazo, pues terminemos también perjudicados nosotros mismos. Ahora vamos a Josué capítulo 17, el versículo 3 y 4. Ahí dice: Pero Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, solo hijas. Estos eran los nombres de sus hijas: Malá, Noá, Olgla y Milca y Tirsa. Ellas se presentaron ante los sacerdotes Eliezer, Josué hijo de Nun, y los jefes, y dijeron: Fue Jehová quien le mandó a Moisés que nos diera una herencia entre nuestros hermanos. Así que por orden de Jehová se les dio una herencia entre los hermanos de su padre. En este caso,
Si vemos antes el problema, haciendo un poquito de historia, pues se les daba la herencia en este caso a los varones, pero vemos que ellas, toda su familia, todas las hijas fueron mujeres, no había ni un varón. Entonces, en este caso, se les dio herencia a ellas en medio de sus hermanos. Ahora vamos a ver la lección. En Josué capítulo 17, el versículo 3 y 4, nos enseña sobre Jehová que es un Dios imparcial, ya que fue muy bondadoso e hizo una excepción con las hijas de Zelofead a darles posesión de su herencia, y de ahí en adelante ese decreto amparó a todas las israelitas que estuvieran en la misma situación. Entonces el punto, Jehová es imparcial y no, en este caso, no hizo distinción de género. Ahora leamos Josué capítulo 17, el versículo del 1 al 6. Entonces en el sorteo les tocó su parte de la tierra a la tribu de Manasés, que era el primogénito de José. Como Marquir, el primogénito de Manasés y padre de Gad, era un hombre de guerra, recibió Gad y Basán. Y el resto de los descendientes de Manasés les tocó su parte en la tierra según sus familias. Y los hijos de Abiezer y los hijos de Elec, a los hijos de Asriel, a los hijos de Siquén, a los hijos de Efer y a los hijos de Semid. Estos fueron los descendientes de Manasés, hijo de José, los varones según sus familias. Pero Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Manasés, no tuvo hijos, y en este caso solo hijas. Estos eran los nombres, y menciona los nombres de las hijas. Después, ellas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, hijo de Nun, y los jefes, y dijeron: Jehová, quien mandó a Moisés que les diera la herencia a nuestros hermanos, así que por orden de Jehová se les dio una herencia entre los hermanos de sus padres. Ese fue el problema y esa fue la solución. Entonces, lección. Y nos vamos con la lección que encontramos en Josué capítulo 17, el versículo 1 al 6. Anteriormente habíamos hablado en el 17, del 3 al 4, de la imparcialidad de Jehová. Ahora, utilizando este mismo ejemplo, pues vemos que Jehová trata imparcialmente a todos, así que es un gran ejemplo a imitar. Ahora lo aplicamos a nosotros, por lo que debemos entonces a todos tratar por igual, sin importar su posición social, los privilegios que tenga en la congregación. Y si notamos, por ejemplo, algún rastro de imparcialidad en nosotros, pues debemos suplicarle a Jehová que nos ayude a cambiar nuestra actitud. Y nos vamos al último texto, Josué capítulo 17, el versículo 3 y 4. Josué 17, 3 y 4. Pues es el mismo ejemplo que el mismo texto que habíamos leído anteriormente. Así que vamos a coger y dar la explicación o el punto sobresaliente de esta. La respuesta en Josué capítulo 17, el versículo 3 y 4, notamos que las hijas de Zelofead les fue bien porque obedecieron a Jehová, incluso cuando les dijo con quienes iban a casarse. Sin duda, ellas son un gran ejemplo para los jóvenes actuales, ya que si confían en Jehová y obedecen sus mandatos, incluido por ejemplo el de casarse solo en el Señor, pues van a tener la seguridad de que les irá bien. Muy bien, pues estas han sido todas las ideas en cuanto al Busquemos Perlas Escondidas. Espero que te gusten las ideas y nos vemos en la próxima y nos acompañes en la siguiente preparación. Entonces cuídate mucho y nos vemos a la próxima.